Hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a la segunda parte del procedimiento común, siempre relacionado al derecho procesal penal. La verdad es que es un gusto que estén acá. Vamos a seguir desarrollando este tema que sí es un poquito largo y lo tuve que dividir en varias partes para que sea más fácil de comprender. Si no han visto la primera parte, les recomiendo que vayan al video que se publicó, porque sí es importante que estemos en contexto. Ya vimos algunas figuras, avanzamos bastante con la primera fase, en la fase preparatoria, así que solo de esa forma pues van a llevar la secuencia del contenido. Y obviamente antes de iniciar los invito a que se suscriban al canal y compartan el video para que podamos llegar a más personas. Vamos a recordar un poquito que el procedimiento común se dividía en varias fases. Está la fase preparatoria, la fase intermedia, el juicio oral y la respectiva ejecución. En su debido momento hablamos de la fase preparatoria e hicimos referencia que inicia con un acto introductorio y concluye con el acto conclusivo. En la primera parte hablamos de los actos introductorios y de diferentes actividades que se pueden llevar en esta fase. Hoy vamos a concluir la fase hablando sobre los actos conclusivos que se pueden dar dentro de esta fase procesal. Los actos conclusivos, pues encontramos la apertura a juicio o acusación, que es una resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir juicio. Hoy mucho ojo, los fundamentos, cuando yo no les mencione el cuerpo legal es porque son del Código Procesal Penal, solo que sea de otra ley, pues yo sí se las voy a mencionar, pero por lógica, la ley que estamos ocupando ahorita es el Código Procesal Penal. Entonces está en el artículo 332. También encontramos el sobreseimiento. Establece que si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, se solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento se remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Artículo 328. Encontramos la clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Y está en el artículo 331. También se podría dar un procedimiento abreviado, y es que si el Ministerio Público estima suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, pues se da este procedimiento específico, que igual más adelante vamos a hablar de ello con más profundidad. Encontramos el criterio de oportunidad. Está en el artículo 25. Dice el Ministerio Público, con consentimiento del agraviado, si lo hubiera, y la autorización del juez de primera instancia o de paz que conozca el asunto, podrá abstenerse de ejercer la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. Cuando se traten de delitos por su insignificancia o su poca frecuencia y no afecten gravemente el interés público, cuando la culpabilidad del sindicado o su contribución en la perpetración del delito sea mínima, o bien cuando el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Adicional a ello, también en el acto conclusivo se puede dar una suspensión condicional de la persecución penal y establece en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso, según el artículo 27. Adicional a ello, la suspensión de la persecución penal no puede ser inferior de 2 años ni mayor de 5, ni impedirá el progreso de la acción civil. Y bueno, también vamos a hablar un poquito acerca de las medidas de coerción. ¿Qué es una medida de coerción? Las medidas de coerción personal son aquellos actos puramente restrictivos de las libertades constitucionales que tienen por objeto
asegurar la presencia del sindicado durante la sustanciación del proceso penal. Su fin, pues, es garantizar el resultado del proceso y se divide en clases. Están las personales, en donde encontramos la figura de la citación, que es cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación. Encontramos la figura de la conducción, cuando no obstante citación previa existe el peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad. Tenemos también la presentación espontánea, que es quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal y podrá presentarse ante el Ministerio Público para que pueda ser escuchado. Tenemos la retención, que es mantener en custodia a una persona. Y tenemos la figura de la aprehensión, que dice que la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento en que se comete el delito. También se procede igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar que participó en el mismo. A esta figura, cuando se detiene después, se le conoce como cuasi flagrancia. Y también es personal, pero son posteriores a la declaración del imputado. Hay un error, un teclazo. Está la prisión preventiva, que dice que podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no puede restringirse sino en los límites que sean indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. El auto de procesamiento, pues se da inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva. El juez que controla la investigación, con base en el requerimiento fiscal, emitirá un auto de procesamiento contra persona a la que se refiere. Solo se podrá dictar auto de procesamiento después de que se indague la persona contra quien se emita. Y tenemos las medidas sustitutivas, que son medidas de coerción menos graves cuando no existe peligro de fuga o bien obstaculización de la verdad. También encontramos medidas de coerción reales y patrimoniales. Está el embargo, que se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil. Y encontramos el secuestro, que se rige en el artículo 198, dice las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Y bueno, con esto terminamos la segunda parte del procedimiento común. Recuerden que no hay una mejor forma de aprender que a través del estudio y siempre que tengamos a la mano una deliciosa taza de café.